Bienvenidos a otro episodio del podcast Derecho Entre Líneas, un espacio entre la Asociación Cavalier del Derecho y Cavalier Abogados, en el que intentamos hablar de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Montes, quien es director de la firma Montes & Warren, una firma especializada en Derecho y Tecnología. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y por este espacio. Bueno, la idea es que podamos conversar un poco y charlar acerca de esta revolución, yo creo que más allá que tecnológica y de los datos, porque venimos como de una tras otra, porque este tema de la tecnología va a toda velocidad. Estamos en un momento donde la estandarización de procesos, la automatización, el uso de herramientas se ha disparado como en ningún otro momento. Y eso ha generado un desafío para las empresas, un desafío para las firmas, y es cómo estar a la altura y estar a la vanguardia de estos avances tecnológicos que indiscutiblemente van a definir quiénes van a empezar a liderar el mercado, quiénes van a ser más eficientes, quiénes van a poder finalmente crear esas condiciones apropiadas, no solo para los desarrollos internos, sino para la implementación, ese cambio de cultura que puede haber alrededor de la tecnología. Y precisamente contigo nos gustaría conversar sobre, desde tu conocimiento, cuáles son estos elementos que tanto las empresas como las firmas de abogados podrían empezar a implementar para la adopción de estas herramientas. Perfecto. A ver, Santiago, te cuento. Primero que nada, das en un punto muy importante y yo lo hago como una advertencia siempre que hablo sobre estos temas porque tú no sabes en qué momento la gente te va a escuchar. Entonces, hago ese asterisco, esa aclaración al inicio de que esto es válido en la tercera semana de marzo de 2026 porque esto evoluciona efectivamente a un ritmo tan acelerado que lo que hablamos hoy en 2 semanas puede haber cambiado totalmente. Entonces, si bien nosotros como abogados siempre tuvimos el reto de actualizar el conocimiento, no creo que le pasa a muchas disciplinas, pero nosotros que vivimos influenciados por decisiones judiciales constantes, emisión de resoluciones por parte de entidades del gobierno o entidades administrativas en general, ya teníamos ese reto, pero el reto ahora se multiplicó. Básicamente, nosotros venimos acostumbrados a un ritmo que podía ser, o lo veíamos nosotros como 80 kilómetros por hora, o sea, vamos rápido, pero podemos, lo logramos. Ahora vamos a 500 o 1000. De hecho, mantenerse actualizado o la forma de mantenerse actualizado cambió. Yo veo muchas, por ejemplo, programas de maestrías en inteligencia artificial y yo me pongo a pensar, pero ¿qué enseñas? Porque cuando desarrollaste el programa, al mes de clase, eso ya está desactualizado. De verdad. Se vuelve obsoleto muy rápido. Claro, totalmente. Entonces yo veo ese tipo de programas y no entiendo bien cómo los mantienen actualizados. Yo creo que ese es el reto más grande que estamos enfrentando ahora. Toca estar todo el tiempo y por lo menos si uno está en tecnología, ¿no? Hay dos. Si estás en tecnología, pues tienes que estar actualizado constantemente. Es un tema diario de actualización. Y si lo quieres aplicar desde la práctica, pues la actualización viene de saber la IA como herramienta, ¿no? Entonces yo creo que la comparación entre una persona que utiliza o no, ya no inteligencia artificial, porque yo creo que ya todo el mundo la utiliza, sino herramientas actualizadas o no, hace la diferencia entre una persona que tiene que, no sé, supongamos que hay que cavar un agujero con una pala o con un bulldozer. Y digamos que lo que es la pala y es el bulldozer van cambiando cada semana. Voy a hacer acá una anotación porque de verdad estoy sorprendido. Estamos aparte en la era de los modelos de lenguaje, ¿no? Todo el mundo escoge un modelo de lenguaje con el que o simplemente escoge el más popular o que se lo recomendaron o uno escoge el que más se adapte a las labores que uno tiene que hacer. Pero todos vienen evolucionando en una curva acelerada, ¿no? Cada vez más poderosos en cuestión de 1 o 2 semanas, digamos que se van disputando. Y hasta ahora siempre escuchamos pues ChatGPT de OpenAI, vemos Gemini de Google. Y hay una que a mí me parece que venía... A ver, yo la clasificaba como la inteligencia artificial de las labores complejas, de la investigación compleja, de la elaboración de textos complejos, de la hiperautomatización. Entonces pensaba como para andar sola. Sí, entonces digamos que si tú tienes una tarea que te lleva del punto A a la Z, otras inteligencias artificiales necesitaban un checkpoint cada 5 o 6 letras y esta era para dejarla andar sola. Pero en las últimas 2 semanas
Y me parece el ejemplo de cómo esto cambia tan rápido. Estoy hablando específicamente de Claude, el modelo de lenguaje de Anthropic. Eh, Hicieron una serie de cambios, pero impresionantes. De verdad que en este punto los ubicó en el pico, en el pico, pues, o sea, son la punta de lanza en muchos sentidos. De hecho, ayer me cambié oficialmente para mis temas personales y la que más uso dejó de ser ChatGPT y me cambié para Claude. Porque primero aumentaron la capacidad de contexto. Siempre me pareció la mejor de verdad en la calidad de los textos que generaba. Pero no fue la más popular desde el comienzo, No, sino hasta ahora que para nada. está mostrando ese... Claro, yo creo también que escogieron un punto crucial, ¿no? Aquí se mezcla un poquito como la parte del análisis tecnológico con la realidad sociopolítica y escogieron yo creo que el momento para dar el golpe cuando estamos en medio del escándalo por la relación de OpenAI con el Pentágono, ¿no? Entonces mucha gente, muchos usuarios a nivel global están cuestionando si desean o no apoyar a una marca que va a utilizar potencialmente y muy probablemente la información de las personas para fines de defensa. Entonces, en ese contexto de una salida masiva de usuarios de OpenAI, que igual es quitarle un pelo a un gato, ¿no? Porque pues son lejos el líder del mercado, ellos lanzan varias cosas. Lo primero que lanzan es que amplían la capacidad de memoria de los usuarios gratuitos. Entonces ya los usuarios gratuitos tienen contexto. O sea, ya no se borra lo que yo le voy pidiendo, sino que me empieza a conocer más. Ampliaron la capacidad de tokens de entrada, o sea, la información que yo puedo darle a la plataforma para que procese, pero demasiado, o sea, se fueron tal vez al triple de la siguiente plataforma en capacidad. Y luego, y este fue el golpe duro, eh, permitieron como la transferencia de contexto de otra plataforma a ellos. Entonces, mientras tú más utilizas una inteligencia artificial, más difícil se vuelve cambiarte porque ya te conoce más. Entonces ya sabe qué haces, ya sabe cómo te gustan las cosas y eso ahorra Conocer las mucho tiempo. rutas, Claro, todo. exactamente. Pues ahora te permite importar tu contexto de otras plataformas. O sea, quitaron esa barrera de cambio y todo justo en el contexto en el que están haciendo como el boicot un poco a OpenAI. Y pues conmigo funcionó. Desde ayer oficialmente ahora soy usuario de Claude como plataforma principal. Uno usa muchas, pero estoy usando esa. Así que aterrizando pues, y haciendo toda esa introducción muy larga, perdón que me alargué No, no, ahí, no. yo creo que los puntos cruciales para las empresas, el primero es actualización, porque la herramienta que yo uso hoy y que es adecuada hoy, mañana probablemente ya no lo sea, o mañana va a haber una mucho más avanzada que haga lo que yo estoy haciendo mejor, y si mis competidores la usan y yo no, pues ahí estoy sufriendo yo de obsolescencia Uno en el queda mercado. rezagado. Exactamente, ese es el punto. Y los otros puntos fue lo que te comenté que me gustaría que discutiéramos hoy, que son decálogo de una serie de pasos que yo sugeriría que deben tener en cuenta las empresas para poder hacer esa implementación adecuada de inteligencia artificial. Resaltando nuevamente que soy pro inteligencia artificial completamente, o sea, aquí no se Sí. trata de salvar el correo, el correo tradicional, sino, digamos, de que las empresas sean conscientes del uso que se está dando y puedan medir dónde están sus riesgos y los prevengan. Y de acuerdo con eso, empezamos con un punto sensible y que todavía está un poco nebuloso, y es la confidencialidad de estas herramientas. ¿Cuál ha sido esa aproximación y cuáles deben ser como esas precauciones también que debiera tener una compañía al momento de utilizar una de estas herramientas? Listo. A ver, primero, lo clave, prohibir las versiones gratuitas. Entonces, nadie debería estar utilizando información de la empresa en modelos de lenguaje o plataformas en general, incluyendo de diseño, de generación de imágenes, de generación de contenido como presentaciones, en versión gratuita, porque cuando uno no paga por un servicio, uno es el servicio, básicamente. O sea, Sí. uno es el componente que está haciendo el pago, ¿sí? Así que yo tengo que tener claro que si yo no estoy pagando, pues yo soy la remuneración de la plataforma o mi información lo es. Así que lo primero es que muchas plataformas lo usan para entrenar modelos, ¿no? Ese es el uso más tradicional. Entonces, la información que yo doy se utiliza para entrenar el modelo y eso se vuelve como una fuga silenciosa. O sea, la gente, por alguna razón que yo todavía no lo he podido entender bien, la gente volvió estos modelos como Su mejor amigo, en su mejor su amigo, en su abogado, en su confidente contador, o en su sacerdote, su en su médico. médico, exacto, en todo. Entonces, y digamos que confían en estas plataformas, no solo en la respuesta, sino ciegamente en ellas, en toda la información que están entregando. Así que yo le haría una invitación a la gente y es, pídele a tu propio modelo, el que uses, el que sea, dime cuáles son tus políticas de privacidad
y qué cuidado debería tener yo con la información que comparto contigo. Yo hice la prueba esta mañana porque las respuestas van cambiando y se lo pregunté a Gemini. Yo le pregunté cuál debería ser mi cuidado en tu versión gratuita. Y me dijo, no publiques, no me entregues nada que no pondrías en una valla publicitaria pública en la calle. Esa fue la respuesta. La gente no se imagina eso. Entonces la primera invitación es sepan, o sea, ellos nos están diciendo, la palabra pues, o la expresión popular es lo utilizamos para entrenar, pero realmente las aplicaciones son muchísimas. Y luego ya el modelo de lenguaje se llenó de plugins que tú utilizas para funciones más específicas, ¿cierto? Entonces tú conectas tu ChatGPT con Canva, por ejemplo, para generar presentaciones. Entonces ten en cuenta que ya no le estás dando solo la información a OpenAI, sino también a Canva. Y así en la medida que usas, estoy utilizando compañías muy grandes que uno dice, bueno, son serias, están en el ojo público, tienen políticas claras, pero la gente dice de repente, uy, este plugin para buscar vuelos baratos. Y después no. Sí, exacto, que fue creado por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces ahí hay que tener cuidado con esas fugas de información. Entonces yo creo que el tip acá, el primero es, ojo en general con los modelos gratuitos. Este comentario puede ser feo, pero tengan en cuenta también que las inteligencias artificiales chinas son del gobierno chino. O hay mucha injerencia, o sea, digamos que si uno está en un país occidental que tiene como un poco más de, nuevamente la información es más abierta, hay vigilancia sobre lo que el gobierno hace, entre comillas, uno puede creerle un poco más a la política de privacidad, sí. Pero a mí me preguntaba mucho, por ejemplo, sobre DeepSeek, como modelo para utilizarlo, y yo decía, pues yo no lo usaría, por ejemplo, para trabajo, precisamente como por el alcance que puede llegar a tener la información que se vierte en ese modelo. Y lo que se ve hoy en día, pues precisamente ahora los gobiernos ven ese valor y ese potencial tan grande que tienen estas herramientas con otras aplicaciones, más allá del día a día y de poder preguntarle qué significa esta manchita a ChatGPT. Exactamente, pero ahora imagínate si a ti como gobierno te interesara preguntarle eso a 100 millones de personas y la información ya está ahí. Sí, o sea, solamente esperando a que la preguntes. O sea, yo creo que ese va a ser un punto álgido a futuro y es en qué momento los gobiernos van a decir, yo necesito esa información que ustedes tienen ahí. Yo ahí lo conecto con, pausando el segundo punto de una vez con el tercero, que es el de datos personales, porque veo que está íntimamente relacionado y es subirle historiales médicos, información privada, no solamente de uno, sino el tema también está, porque bueno, cada uno decide qué hace con su información. Correcto. Pero tenemos a profesionales de todas las áreas subiendo la información, información financiera, información médica, información de direcciones, de procesos sensibles de sus clientes a estas plataformas. Claro, a ver, el punto que mencionas de salud es crítico y de hecho cuando lleguemos al último punto, que es un poco como las directivas de Bruselas, ¿no? Como qué hacer o qué son buenas prácticas, uno de los puntos es eso, es como mira tu nivel de riesgo, mira la clase de información que estás compartiendo antes de tomar una decisión sobre el uso de inteligencia artificial. Entonces, cuando lleguemos a ese tercer punto de datos personales, claro, el manejo de información sensible debe contar con procedimientos internos, no es lo mismo que yo haga una consulta personal o yo suba, por ejemplo, un contrato sin datos de cliente ni nada por el estilo y le diga qué opinas sobre esta cláusula o cómo protejo mejor a mi cliente frente a esta cláusula que me planteó la contraparte. Es muy distinto a que yo cargue la historia clínica de un cliente y le pida a la plataforma que haga un análisis sobre, por ejemplo, el nivel de cuidado de los médicos que lo atendieron. Sí, o sea, es completamente diferente. Eso por ese lado. Y ahora que hablas de esto, de la información que la gente carga, hay un caso muy particular que lo pongo como ejemplo del problema de no tener en cuenta la confidencialidad y curiosamente vino una empresa de tecnología. Este fue un caso muy sonado en 2023 donde programadores de Samsung cargaron código no público de desarrollos que estaba adelantando Samsung a ChatGPT para que hiciera lo que ellos llaman como o sea, que lo corriera de la plataforma. Exactamente, para quitar bugs de la plataforma. Y fue terrible porque ese código de Samsung pasó a ser parte del modelo. O sea, la plataforma aprendió del código y eso era claramente información que no era pública y en su momento lo que llevó a Samsung a reaccionar y prohibir el uso de modelos de lenguaje. O sea, fue una reacción desde probablemente el pánico que siente uno cuando hay una filtración masiva de información, porque aparte fueron 3 programadores en que en momentos diferentes cargaron toda esta información y mientras Samsung se dio cuenta,
pues ya ya no habían había que perdido el hacer. control de su código. Exactamente. Entonces, como esto, pueden pasar mil cosas. Un poco es, recuerden eso, pregunten a su modelo de lenguaje cómo es su política de privacidad y tomen decisiones con base en eso. Hay gente que dice, pues hay autores incluso que dicen, yo no me siento cómodo incluso con la declaración de privacidad de una versión Pro o Enterprise de estas plataformas porque yo siento que igual la información está ahí y la van a usar. Pues yo digo que uno está protegido en ese caso por un contrato, ¿no? Siempre ante todo contrato está el riesgo de incumplimiento, entonces pues uno tiene que, según eso, graduar qué nivel de riesgo o a qué nivel de información sensible estoy dispuesto yo a permitir que mi equipo cargue a un modelo de lenguaje. Y esta protección, o bueno, esta precaución jurídica que deben tener las empresas, conecta justo con el siguiente punto y es el tema del secreto empresarial. ¿Cómo pueden entonces, es ahora el secreto empresarial la nueva llave de oro para proteger la información, teniendo en cuenta que pues la inteligencia artificial es como que nosotros, que la empresa sea una casa y que afuera esté lloviendo y no hay forma de abrir una ventana porque se nos va a inundar? Claro. A ver, pensemos un poquito como en los elementos o qué constituye un secreto empresarial, ¿no? Es información que es susceptible de generar valor o es valiosa para mi empresa y yo tomo medidas razonables para protegerlas. ¿Qué pasa? Y sigamos en el mismo análisis de versiones gratuitas versus versiones pagas, porque me parece que ahí está como una muralla, por lo menos desde el punto de vista del nivel de diligencia que tiene que probar la empresa para mantener el estatus de secreto, ¿sí? Eh, si yo cargo un secreto empresarial a un modelo público o a un modelo, digamos, en versión gratuita que lo utilice para fines de entrenamiento, pues lo primero que estoy perdiendo es el secreto, porque a ver, yo tenía una ventaja en el mercado por esa información que solo yo conocía o una determinada manera de prestar mi servicio, bueno, todos los ejemplos que podamos pensar de secretos empresariales. Pero si yo se lo entrego al modelo, el modelo ya lo aprende. ¿Y qué va a pasar? Que cualquier persona que consulte sobre lo que yo hago Va a va, poder va a tener tener ese... acceso a mi información. Entonces ya no es, primero, ya no es secreto y segundo, perdí completamente la ventaja que me daba porque cualquiera con un simple prompt va a poder llegar a a ese ese resultado. resultado exacto que yo tan preciadamente cuidé. Así que ese punto es probablemente de los más delicados. Nosotros trabajamos mucho esto, de hecho, con las empresas para decirles, venga, sentémonos y determinemos cuál es su información crítica. O sea, qué parte de lo que ustedes hacen es lo que hace que sus clientes los contraten a ustedes y no a un tercero y aseguramos esa información pues de la forma más, digamos, más estricta que sea posible, porque se pueden presentar casos como este. Digamos, si yo soy una empresa grandísima, no sé, pensemos que yo tengo 50.000 colaboradores y mi modelo tiene ciertos puntos específicos que yo protejo y que es lo que hace la diferencia, o internamente yo desarrollé una tecnología con unos determinados parámetros que hacen que mi resultado sea distinto o más rápido o más eficiente, menos costo que los de la competencia. Es muy difícil controlar las fugas de información si los 50.000 miembros del equipo tienen acceso a ello. Incluso si Claro. 50, es muy difícil controlarlo. En cambio, si yo logro mantener esas partes de la información, si yo lo gradúo que él tenga acceso a la información y a esa parte crítica tienen acceso 20 personas yo las puedo sentar en una sala de juntas y darles una capacitación más o menos trimestral, solo para recordarles lo importante que es que eso no se, digamos, se filtre a través de ninguna plataforma. Entonces, me parece que las empresas tienen que llegar a hacer esa graduación de la información para con base en eso poder hacer la protección de sus secretos y mantener a salvo esa información crítica, porque efectivamente va muy de la mano confidencialidad con secretos empresariales. La primera es la confidencialidad en general y la segunda es mucho cuidado con eso que hace que tu negocio sea exitoso o sea diferente. Más grave aún. Claro. Y también tenemos otra situación y una complejidad, y es ese debate que hay entre el uso responsable de las herramientas. Es ese debate como que se plantea, por ejemplo, el riesgo no está en tener un arma, sino quién la usa y cómo la usa. Y pues que está sujeto a muchas interpretaciones y es cuál es ese papel que cumple la supervisión humana, porque tenemos casos de sobra de sentencias inventadas, de citas falsas, de estas llamadas alucinaciones,
que pues la inteligencia artificial nosotros también atribuyéndole de cierta parte, de cierta forma por parte del usuario, atribuyéndole unas capacidades que todavía no tiene la IA, o al menos no todas, de poder entender, de tener información veraz, de que la información que cite o me consulte sea pertinente, porque incluso hay casos en donde, y hace poco nos pasó, en uno de los concursos que hicimos desde la asociación, y es, la sentencia sí era real, pero no coincidían los hechos y la descripción de la sentencia con la sentencia, con el nombre de la sentencia como tal, con el radicado. Era una sentencia que hablaba sobre otros temas, pero me hacía una descripción que encajaba perfectamente con el propósito que tenía en su momento el autor. Y, Ok. ahí tenemos un filtro muy delicado que viene a ser ese factor humano, ¿no? Ese factor de doble autenticación que viene a ser quien usa la herramienta. De acuerdo. De hecho, y entramos pues en este cuarto punto, que es precisamente la supervisión humana. eh, yo diría que este es de los más importantes. Y la verificación, a mí me gusta proponerla más como una doble, ¿no? O sea, el resultado y dos verificaciones. Porque a mí me parece que uno debe verificar primero la veracidad de la fuente, en el sentido de que la fuente efectivamente exista. Y segundo, verificar que el contenido o el análisis que la herramienta hizo del contenido sí sea el adecuado. Porque ese ejemplo que tú pones, eso pasa y pasa también con humanos, ¿no? Uno puede encontrar un paper, supongamos que estoy haciendo un artículo académico y yo necesito una cita que diga X cosa. Y yo puedo encontrar un paper donde dice lo que yo necesito, pero probablemente lo está diciendo como que así no es. Sí, y si Un yo lo, análisis que no es. claro, y si yo lo saco de contexto, incluso lo puedo utilizar como una cita textual, porque ahí está escrito. Ujú. ¿Lo puedo usar como una cita? Sí. ¿Está bien citado? Sí. ¿Está bien hecho? No. No, porque no era realmente la idea que se iba a transmitir. Si es como que tú digas, por ejemplo, no, Santiago escribió un artículo sobre la relación entre inteligencia artificial y ciberseguridad. Y hay un punto donde estaban diciendo lo que no deberías hacer, pero yo saco una cita sin dar ese contexto de en qué parte se mencionó. Puedo terminar dando un contexto exactamente, una intención contraria a la del autor que cité. Entonces eso pasa también en humanos, y ahí digamos que la parte dura de la academia ha sido eso. Como listo, yo recibo un trabajo, pero venga, yo veo que esta cita que están usando para fundamentar su tesis sí es realmente lo que el autor al que están citando pretendía. Lo mismo tengo que hacer con la inteligencia artificial. Entonces yo no solo tengo que ver que la cita sea real o que el artículo que me está trayendo efectivamente existe, sino que el contexto del cual extraigo la información sea el que yo quiero plantear, o en este caso el que el algoritmo planteó. Y esto te lo puedo poner con un ejemplo de hace muy poco mío. Yo estaba trabajando haciendo una investigación y esto es por unos procesos que estamos desarrollando de Legal Tech al interior de la firma, y yo necesitaba hacer unas proyecciones financieras y estaba haciendo investigación sobre los porcentajes de crecimiento de plataformas de Legal Tech, Software as a Service. Y comencé a buscar, estaba utilizando ChatGPT para eso, y le pedí que me buscara, obviamente, que referenciara, que me pusiera los enlaces que llevaran a las fuentes y demás. Y me terminó colocando que pusiera un crecimiento en usuarios del 10%, en usuarios no, en ventas, del 10% semanal para, para, el, para el proyecto pues, que yo le estaba escribiendo. Y yo veo la fuente, y la fuente era Y Combinator, que es pues, una de las aceleradoras más reconocidas, y no la más reconocida del mundo para startups de tecnología. Y yo dije, bueno, Y Combinator es una gran fuente para Debe sacar este ser. dato. Sí, entonces me voy y efectivamente ahí estaba el artículo y comienzo a leer. Claro, luego yo me quedo pensando y digo, un segundo, pero es que a Y Combinator llegan una de 100.000 empresas, eh, y luego el dato que está haciendo lo está promediando no de las que estudian, sino de las que ya seleccionaron y están en el programa de aceleración de Y Combinator. Entonces, esto no es información que yo pueda extrapolar al mercado en general, porque mi startup ni siquiera se ha presentado a Y Combinator, ni mucho menos la han escogido viéndole todo el potencial. Entonces, claro, me está comparando unas empresas que son una en un millón, y me está dando el dato para usarlo De para manera general. exacto, de manera general. Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo la fuente existía, era real, era confiable, pero el contexto no era aplicable a lo que yo necesitaba. Y eso me recuerda que yo hablé, yo creo que mucha gente se pregunta si la inteligencia artificial nos va a reemplazar, y la pregunta más bien es cuándo. Eh, hay una doctora
en comportamiento humano. Ella se llama Nora Beltrán, con la que tengo la suerte de interactuar todas las semanas y escuchar como comentarios sobre ella. Ella tiene una empresa que se dedica a la lectura como rápida, ella lo llama lectura de alto rendimiento. Y ella dijo esta frase, ella dijo, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, o más bien yo le corrijo ahí, primero va a reemplazar a la gente que no lee bien, porque todavía pasan ese tipo de cosas. O sea, si a ti un humano te hiciese ese análisis de una lectura, ¿tú qué dices? Ese análisis es incorrecto, ¿cierto? Los modelos hoy todavía lo hacen. Entonces le rescato mucho eso que ella dice. Yo diría, primero va a reemplazar a la gente que no lea bien, porque si uno tiene la capacidad de contexto, todavía estamos por encima y ese es el punto en el que es necesaria la supervisión humana. Ahí es donde entra y por eso esa verificación que te digo, no solo que la fuente sea real, sino efectivamente que el contexto sí se extraiga la idea. Información. Exactamente. Que me entregó. Entonces tenía un ejemplo que nada más me pasó a mí hace un par de semanas, pero pues hay mucho en este tema de la supervisión humana. Nosotros tenemos una sentencia que me parece muy afortunada, digamos, en el desarrollo. Me sorprendió cuando salió. Yo dije, no puedo creer que nos hayan dado esto, un tribunal colombiano. Y es la sentencia de la Corte Constitucional, es la T323 de 2024, ¿no? Donde se hablaba como de ese deber de supervisión, o qué debo cumplir yo si voy a utilizar inteligencia artificial. Esa debida diligencia. Exactamente, para que el uso sea, llamémoslo, responsable, ¿sí? Y ellos plantean varios principios. Uno, ese es discutible en la práctica, que es transparencia. Pero ese también está, por ejemplo, en las normas de Bruselas. Entonces, yo debería informar sobre el uso de inteligencia artificial. Cuando sé que la utilice, di que la utilizaste. Entonces, por ejemplo, nosotros como organización, ¿cómo lo hacemos? Abiertamente le decimos a los clientes, nosotros nos apalancamos mucho en tecnología, pero es tecnología muy especializada y nosotros tenemos políticas internas de uso de inteligencia artificial. O sea, todo está muy, muy vigilado y muy establecido. Pero para que te hagas una idea, digamos, nosotros no es que digamos cuándo se puede usar la inteligencia artificial o no. Hay una política interna que establece que es obligatorio usarla cada vez que se revisa un nuevo tipo de documento y demás, simplemente porque es otro par de ojos, ¿no? Es otro par de ojos y un par de ojos muy hábil con las instrucciones adecuadas. Y no se debe satanizar tampoco su uso, No, porque pues también mucho de esa resistencia y ese deber de transparencia viene muy de la mano con el hecho de que en muchas ocasiones se intenta esconder que se utilizó inteligencia artificial, también porque van a decir, no, pues este no sabe, se lo deja la inteligencia artificial. No son diligentes porque se lo sueltan toda la inteligencia artificial. No es el propósito, finalmente, aunque se ha intentado hacer ver de esa manera, que yo creo que pues es una visión desafortunada de cómo se puede utilizar lo que finalmente es una herramienta. Es decir, como que el carpintero es menos carpintero porque utiliza en vez de utilizar el martillo y cincel y un cortador, utiliza una máquina ya conectada a la electricidad que le cuesta menos trabajo. Claro, le cuesta menos trabajo, pero no por eso es menos carpintero. Claro, o sea, la discusión es un poco lo que en la era de Internet, o sea, cuando comenzó Internet, la discusión entre el correo físico y el electrónico. Pues sí, o sea, qué importante ha sido el correo físico para la historia, sigue siendo necesario, sí, muy poquitos casos, pero no por eso vamos a dejar de utilizar el correo electrónico. Sí, en el ejemplo que yo te colocaba, los que tienen que cavar, el de la pala va a mirar feo al del bulldozer, pero igual va a perder. No hay forma en que gane ni obtenga un mejor resultado. Pero en este punto en particular, y aquí sí no voy a mencionar el nombre de la plataforma, pero experiencia propia también, pero para nosotros como abogados, si algo, me parece que la existencia de estas herramientas hace que tengamos que tener aún más pericia, porque ¿qué pasa? Hablabas tú ahorita de las alucinaciones, ¿cierto? Estas plataformas son tan sofisticadas que ellas te pueden convencer, siendo tu abogado, de algo que no es cierto. Si tú no tienes el conocimiento suficiente para discernir esa imprecisión, vas a pasar información equivocada al cliente. Entonces, si algo es más cuidado de lo que tienes que tener o más conocimiento propio para poder cómo juzgar con criterio lo que la plataforma te está presentando. Y lo digo porque estuvimos probando una plataforma muy poderosa, o sea, conectada probablemente a la base de datos de conocimiento jurídico más grande del mundo en español. Y de verdad me sorprendía. Muchas veces decía tantas cosas, y eso se incluye en nuestra política de inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, no sé nada de derecho penal. O sea, yo sé de derecho penal, lo que aprendí hace muchos años en la universidad, probablemente ya tergiversado en mi cabeza por el paso del tiempo, y hice una consulta en penal. Y luego la hablé con un abogado penalista.
Y de verdad a mí me había convencido. O sea, yo tenía una idea clarísima en la cabeza de lo que yo había consultado y llegué y me senté con un analista y me dijo, no, eso no es así. Eso está equivocado. Y cuando él me explica, yo me devuelvo y le digo, oye, ¿qué pasa con tal? Esto no es así. Sí, exactamente. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con esta otra norma? Ah, corrijo, pero me lo había presentado. Oye, me había citado 42 fuentes normativas. Sí, o sea, no era simplemente texto ahí contándome porque está hecho para ser muy estructurado el análisis. Entonces te hace un análisis increíblemente estructurado y te Y dice por aún qué así no puede es. estar mal. Claro, entonces si tú no tienes el criterio, vas a quedar mal. Y por eso es que yo digo, antes me parece que se incrementa la responsabilidad. Es como cuando tú tienes un equipo de alta complejidad. Ujú. Sí, entonces claro, el resultado puede ser maravilloso. Piensa en un avión, por ejemplo. Sí, o sea, qué bueno y qué gran cambio para el transporte, pero cómo cambió el papel del piloto. O sea, cómo es de distinta la formación de un conductor de un vehículo, de un carro, a la de un piloto. Eso, así tenemos que vernos nosotros ahora. O sea, nosotros nos volvimos pilotos. Estas son herramientas, pero estamos recibiendo herramientas de un nivel muy alto de complejidad que hay que saber manejar responsablemente para no afectar, en el caso nuestro, pues a los clientes. Un riesgo, Sí, finalmente exactamente. también, de cómo utilizar una herramienta, un riesgo como el uso de cualquier otra herramienta. Pues ahí sí es una perspectiva y un análisis también muy concienzudo que debe hacer la persona que opera y qué tanto le entrega a esa herramienta para que ella de forma autónoma pues dé el resultado y qué tanto voy a supervisar y a revisar sobre lo que finalmente nos entrega. Exactamente, que ese es un punto, otro siguiendo un poco, perdón, con la línea de la Corte Constitucional, como por cerrar ese punto, porque a mí me parece que si hay una guía en Colombia, aprovechenla. O sea, úsenla porque es el único criterio. Hoy, si en algún momento surge hoy un conflicto en Colombia por un uso inadecuado de inteligencia artificial, casi que o sea, el único precedente vinculante que va a haber para que un juez defina un caso va a ser esa sentencia de la Corte Constitucional. Y allá es a donde van a echar mano. Entonces, ¿yo qué pruebo? Informe el uso o no, que ese me parecería que sería el primer paso. Segundo, que yo explique la lógica del resultado que entregué. O sea, no puede ser tan aleatorio como, la verdad no sé ni cómo lo hice. Yo puse un Yo prompt. pregunté No, yo y pregunté una naranja y me entregó una pera, pero la pera era fabulosa, entonces la entregué. O sea, si yo no puedo explicar el proceso, no estoy cumpliendo con el estándar de diligencia. Entonces, ojo con la suerte al utilizar la inteligencia artificial. Sí, o sea, el resultado no debería ser suerte, debería haber un proceso para yo haberlo logrado. Eh, el tercero es, si eso va a tener algún tipo de efecto jurídico, guarden un espacio para contradicción. Sí, o sea, que haya como la posibilidad de preguntar, ¿y qué pasa si no? Sí, o cuestionar un poco el análisis. Y por último, supervisión humana, siempre. O sea, que no salga yo digo, por más automatizado que esté, claro, pensemos en que automaticen un sistema de atención de PQRs. Por ejemplo, eso está en el COMPES de inteligencia artificial como uno de los frentes en los que las entidades deben trabajar. Pero a la vez es algo tan delicado, o sea, son las actuaciones de uno, o sea, de los particulares frente al Estado. Eh, ese tipo de automatización a mí me parece que necesita supervisión humana. O sea, debería estarse revisando cada respuesta que se da porque por más estándar que parezca, uno no sabe qué matiz puede presentar el caso de alguien al que se le dé una atención incorrecta ujú. por seguir un modelo que lo encasilló dentro de una determinada característica. Entonces, otro principio que viene más adelante es ese, como que no se prediquen de forma automática efectos jurídicos hacia terceros. Ujú. Y, y para continuar también tenemos, yo creo que dos puntos que uno es de lo que llega y otro de lo que sale y es primero el tema del copyright, el tema de los derechos de autor, que pues también hay unos debates que fueron como de los primeros grandes o más mediáticos que empezaron a generarse a nivel mundial sobre la posible vulneración a derechos de autor por el proceso que hacen estas herramientas de inteligencia artificial para aprender y luego el debate que hay respecto a de quién es el resultado de lo que sale la inteligencia artificial, que yo creo que los podemos comentar pues de manera conjunta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A ver, el primer punto es, ¿qué pasa si yo, o llamo la infracción de derechos de terceros, ¿no? ¿Qué pasa si yo violo derechos de terceros utilizando inteligencia artificial? Que es un resultado que puede pasar. Eh, el primer punto ahí que yo le diría a las empresas de precaución es conozcan los términos de la inteligencia artificial que vayan a utilizar.
porque muchas empresas incluso llegan a ser responsables, o sea, se hacen responsables si eso pasa o dan la garantía de que ese tipo de cosas no ocurran, ¿sí? Hay un caso muy célebre a nivel mundial en este asunto, que es el tema de Getty Images, el repositorio gigantesco de imágenes en línea, que demandó a varias empresas, pero la que más sonó fue Stability AI, por utilización de millones de imágenes de ellos para entrenar su plataforma. ¿Qué pasó al final en ese caso? Ellos alegaban que el uso de las imágenes para el entrenamiento de la plataforma constituía una violación a los derechos de autor sobre esas imágenes, ¿cierto? Stability decía, no, esto es un caso de fair use, yo estoy utilizándolo para fines de entrenamiento. Y al final el caso hoy va en que encontraron que no hay una violación directa a los derechos de autor, pero ¿qué pasa? Que utilizaron tantas imágenes de Getty que cuando las consultan de manera libre tenían una marca de agua que decía Getty Images. Entonces en las imágenes que empezó a generar el modelo se le iba la marca de agua de Getty Images. Claro, porque sí, entrenaron tanto que se le aprendió y dijo, ah, no, la imagen, esto es natural en paisajes de atardeceres. Entonces salía al atardecer y alcanzaba a verse pedacitos de Getty en algún lugar de la imagen. Y ahí sí encontraron que hubo una infracción de marca, pero de marca, no derecho de autor por el uso indebido de una marca registrada. Entonces, ¿es un escenario que puede pasar? Sí puede pasar, pero se junta mucho con la parte de supervisión humana, ¿no? Yo tengo que ser muy consciente de pedir las referencias. Y también me parece que los modelos son muy eficientes en decir de dónde sacaron cada cosa. Entonces yo, de hecho, en un prompt, cuando me entrega texto, yo le puedo decir, dime de dónde sacaste cada cosa que escribiste acá. Y verificarlo igual, ¿no? Claro, porque y me puede poner citas, pasos. O sea, me puede igual citar una página web, un documento, y aún así no coincidir con el resultado. Así es. Igual, digamos, todo esto hay que verlo, lo estamos explicando como por fines académicos, como pasos separados, pero todo se integra, ¿no? Yo tengo que avanzar en este proceso aplicando todos los principios juntos. Para esto en particular hay una plataforma que a mí me gusta mucho, que es NotebookLM de Google. No sé si de pronto la has usado. Sí. Porque a Notebook primero yo le doy el contexto y si yo quiero la desconecto a internet, ¿no? Entonces solo me va a responder con las fuentes que yo le di. Entonces, por ejemplo, para crear unos cuadernos por área del derecho, eso es una maravilla. Yo le cargo todas las normas relevantes o le cargo yo jurisprudencia relevante y le digo, respóndeme solo con esto. Yo tengo un sandbox ahí solito, aparte, aislado de toda esa influencia y esa descontextualización que nos da Internet. Exactamente. Entonces, el riesgo de alucinación lo bajas drásticamente. Todavía puede pasar. O sea, uno tiene que reconocer hay algo y es que los modelos de lenguaje funcionan es con una lógica semántica, ¿no? Ellos van buscando la palabra que hace más sentido después de la otra y por eso se vuelven tan convincentes, así la información que están dando no se acierta. No hay un entendimiento propio. Exactamente, por ahora. Por ahora. Hace 2 semanas hubo una entrevista del CEO de Anthropic, los que desarrollaron Claude, el modelo del que te hablaba, donde él decía, no estamos 100% seguros de que el modelo no esté consciente. es una cosa bien curiosa. Puntos suspensivos. Sí, no estamos 100% seguros, luego empiezan a hacer pruebas para apagar el modelo y el modelo se niega y hace de todo para no dejarse apagar. Bueno, esto puede sonar como chisme, pero no tan chisme, pero últimamente ha habido muchas renuncias en la industria por este tipo de personajes de posiciones muy altas de empresas como OpenAI, porque les preocupa para dónde va. O sea, se han visto casos de modelos de lenguaje chantajeando al ingeniero que está tratando de apagarlos con información que él colocó en su cuenta personal. Sí, como, me vas a pagar, puedo contar tal cosa que me consultaste el otro día. Y que desarrollan lenguajes propios, que empiezan a desarrollarse un nivel de complejidad más allá del programador. Así es. Entonces, a ver, o sea, cuando tú escuchas algo así como no estamos tan seguros de qué tan consciente está el modelo, uno dice, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención a las cosas que se generan. Desde este punto de vista de infracción de terceros, yo me fijaría mucho, como lo mencionaba antes, en qué protección tengo yo frente al proveedor de que esto ocurra. Y nuevamente, depende muchísimo de la verificación. Cerrando el paréntesis que habría de NotebookLM, algo que me gusta mucho es que sin que tú se lo pidas, ella ya hace lo que yo mencionaba ahorita, que pide uno por prompt, y es que en cada frase que escribe te va colocando de dónde sacó. Entonces ella termina una frase y aparece un numerito, y tú te paras en ese número y ahí te dice las partes de cada, si le diste 10 fuentes, te dice de dónde sacó cada cosa. Eso me parece una maravilla. Me gusta mucho NotebookLM para trabajar por eso.
porque me ahorra esa parte de, primero, del riesgo de alucinaciones, o sea, lo uso para trabajo pues como muy serio, y aparte porque me lleva de inmediato a la fuente. Muchas veces, incluso a uno, pues uno no tiene la capacidad de procesamiento, hay que decirlo, que tienen estas herramientas o de enfoque para cosas determinadas. Entonces, si tú le cargas 5 documentos gigantescos, a lo mejor ella va a encontrar relaciones entre partes distintas de los documentos que uno puede omitir. Entonces, también hay que buscar esas habilidades en las que sí nos ganan y potencializarlas, pues. Y finalmente, conectando con el punto número 6 sobre la titularidad de estas creaciones, y es, bueno, yo le metí tiempo, le metí trabajo, investigué, reuní las fuentes, se las entregué, corregí, revisé la corrección de quién es lo que sale. Según la superintendencia, perdón, según la Dirección Nacional de Derecho de Autor, me estaba yendo por otro lado porque estaba pensando en unos ejemplos de marcas creadas con inteligencia artificial. Pero según la Dirección Nacional de Derecho de Autor, hay que hacer un análisis de la contribución. No, o sea, como qué tanto realmente fue esa contribución tuya. La posición de ellos, por ejemplo, es que un prompt y fuentes no es suficiente para darte la titularidad de la obra. Entonces también las empresas tienen que ser muy conscientes de eso, como si tú consideras que estás creando algo apalancándote en inteligencia artificial, ¿vas a poder protegerlo o realmente va a ser tuyo? Esa es una pregunta que se tienen que hacer. Y hay casos. El último que aparece publicado ahorita en la página de la DNDA es como de junio de 2025. Estamos pendientes ahí a que comiencen a subir el segundo semestre. Y es un caso donde se trató de hacer el depósito de una imagen, donde se generó la imagen utilizando una plataforma de inteligencia artificial y luego se hicieron labores de edición y corrección pues, de sombras y demás. Y la Dirección Nacional de Derecho de Autor dijo, eso no es suficiente. Ellos aparte indagan por más información, ¿no? Entonces, si uno menciona que usó inteligencia artificial, que hay que mencionarlo, porque si yo no lo menciono, pues potencialmente puedo generar un reconocimiento de una titularidad falsa y eso tiene consecuencias de todo tipo, incluso penales. Pero cuando yo lo revelo, entonces ellos me empiezan a preguntar más, como explícame bien cuál fue tu participación y probablemente solo dar el prompt y las fuentes en un contexto en el que lo que se premia es esa labor creativa, ¿no? El ingenio humano plasmado en esa obra, no está alcanzando ese rasero y está indicando que existe algo, hay una creación, pero que no es susceptible de protección bajo derechos de autor. Entonces, es una parte en la que hay que tener mucho cuidado. O sea, si yo aspiro a proteger lo que estoy creando, ese es un punto bastante espinoso y es si efectivamente se va a poder hacer o no. Y me parece que la postura de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, particularmente acá en Colombia, está bastante conservadora. O sea, bastante pro creación tradicional de obras. O sea, la participación de la inteligencia artificial tiene que ser más bien como marginal o efectivamente como un apoyo al proceso creativo humano, exacto, algo que tiene que ser el grueso del proceso. Como Word cuando nos ayuda, por ejemplo, a corregir ortografía, ya nos corrige frases completas, porque antes se limitaba a corregir ortografía, ahora analiza que una mejor forma, por ejemplo, de escribir una frase y la modifica. Claro. Son detalles ahí de cómo el uso y el tipo de uso, la cantidad, la profundidad frente a la obra que se pueda generar, a la invención que se pueda generar, a pues prácticamente a cualquier cosa que nos pueda producir la inteligencia artificial. Claro, yo utilizando ese mismo ejemplo de la sentencia, bueno, no es una sentencia de esta resolución de junio de 2025, yo creo que sería protegido, sería susceptible de protección si invertimos el proceso. Entonces, no me digas que generaste la imagen a través de un prompt y luego tú la puliste, mejor dime que tú creaste la imagen y luego utilizaste la inteligencia artificial para pulirla. O sea, a mí me parece que ahí es donde está... Es diferente que... Exacto, el origen creativo de la obra que estás pretendiendo proteger. Y ya acercándonos al final, tenemos el punto 7 y el punto 8 que son bastante interesantes y es precisamente, y va muy de la mano con el tema de la responsabilidad y ser consciente del reto que representan estas herramientas, que viene siendo primero el sesgo de los algoritmos, pues este contexto que en muchas ocasiones no es objetivo, y yo creería que casi el 99% no es objetivo. Los estudios que precisamente mencionabas, hoy en día podemos encontrar estudios, papers, apoyando cualquier posición, cualquiera.
con el mismo grado de rigurosidad, de extensión y demás. Y por otro lado, el tema de la transparencia frente al uso de esta inteligencia artificial de cara a esos riesgos que tenemos. Listo. A ver, abordemos los sesgos con dos ejemplos que yo creo que es la forma más sencilla de hacerlo. Los sesgos son un riesgo para la empresa porque te exponen, por ejemplo, a potenciales acciones por por discriminación. Por ejemplo, pensemos en escenarios de contratación. Y hay un caso muy famoso. Dice Amazon que esto no tuvo efectos, o sea que realmente no llegó a ser utilizado para la selección de personal, pero ellos estaban desarrollando un algoritmo que analizaba, con base en un conocimiento de muchísimas hojas de vida y de experiencia de profesionales, rankeaba a las personas entre 1 y 5 estrellas para procesos de selección. ¿Qué pasó? Claro que se nutrieron de hojas de vida, y esto fue hace tiempito, se fue 2014, empezó el proyecto, entonces tomaron 10 años de hojas de vida, 2004 a 2014, ¿y qué pasó? Que en algo que el mundo viene luchando para que deje de ser así, pues las posiciones más altas, los cargos mejor remunerados, la máxima experiencia que encontraban en las hojas de vida eran de hojas de vida de hombres. Y entonces, ¿qué empezó a hacer el algoritmo? Empezó a castigar las hojas de vida de mujeres frente a las de los hombres. Y eso lo hizo con base en inmensas cantidades de información que consumió, pero era un sesgo. Entonces se necesita ese conocimiento humano porque el algoritmo no tiene empatía y no tiene el conocimiento de pronto del contexto social en el que la decisión se está tomando. Y ahí viene esa recomendación de no permitir que se tomen decisiones con efectos jurídicos de manera automática. Ahí siempre tiene que haber un humano supervisando, también por responsabilidad. El algoritmo no es responsable, tiene que haber una persona responsable siempre que se tome una decisión con efectos jurídicos. Entonces, ese ejemplo desde el punto de vista del sesgo. Y hay que tener en cuenta también algo, y es en qué momento el uso de una determinada inteligencia artificial puede estar incumpliendo una obligación contractual mía. Yo creo que todos desde nuestra, por ejemplo, sobre todo, esto me parece relevante cuando yo presto servicios como persona natural. ¿Por qué? Porque normalmente si yo tengo un contrato laboral, si yo tengo un contrato de prestación de servicios para determinadas actividades, se está partiendo de la base de mi prestación del servicio, ¿cierto? Hay servicios que se consideran personalísimos. Pensemos que a mí me contraten para escribir algo. Pues yo pensaría que la lógica debería decirme que utilizar inteligencia artificial para producir un documento para el que me contrataron para que yo lo creara probablemente está mal y va a terminar siendo un incumplimiento contractual. Entonces, cambiando aquí a este siguiente punto, yo creo que hay que hacer un análisis muy claro de en qué momentos puedo o no puedo utilizar inteligencia artificial. En qué momento el uso de inteligencia artificial termina infringiendo un compromiso que yo adquirí por vía de contrato. Entonces, en qué momento utilizarla puede infringir una cláusula de confidencialidad. En qué momento un contrato me prohíbe a mí expresamente que yo comparta información sensible con terceros. Pensemos en el sector salud. Entonces, ¿qué pasa si yo cargo masivamente las historias clínicas de mis pacientes en una plataforma y resulta que yo no tenía la autorización necesaria para hacer eso con información sensible? Entonces, todas esas son preguntas que yo me tengo que hacer al margen de los sesgos. Me parece que va muy de la mano porque pueden tener al final repercusiones negativas para la empresa que está implementando la inteligencia artificial. Debo hacerme esa pregunta de ¿puedo hacer esto? La primera pregunta era ¿qué medidas estoy tomando para evitar que haya un sesgo? ¿Sí? O sea, ¿qué estoy evitando? ¿Qué medidas, estoy tomando para evitar que se produzca un efecto que pueda ser negativo para mí como compañía? Y la segunda pregunta ya es a nivel de relaciones, es más interpartes, es en relaciones de negocios, ¿lo puedo hacer? Este uso que estoy haciendo es válido frente a todos los negocios que yo tengo. Entonces, si yo voy a hacer una implementación, probablemente es mejor hacerla de a poquitos, ¿no? Y la voy escalando en la medida que yo pueda analizar que sí la puedo utilizar en todos mis negocios. Y ahí también en nuestro noveno punto, que es el de ciberseguridad, cómo podernos, pues más que blindar, porque no creo yo que sea un tema de blindarse, sino de precauciones, de usos responsables, de supervisión humana. ¿Cómo podemos tratar este tema de los deepfakes, de la manipulación de audios? Hoy la inteligencia artificial ya puede replicar la voz, la imagen, puede generar hace poco, y me causó muchísima curiosidad, vi un perfil de una influencer que se ve bastante real, y es un perfil de un influencer hecho 100% con inteligencia artificial, que pone historias, que pone fotografías,
que etiqueta a sus amigos. De verdad, uno necesita detenidamente ponerse a revisar el perfil para notar pues algunos detalles, pero en principio uno lo asume como una persona totalmente real y es muy difícil poder detectarlo así a primera vista. Y entonces ese influencer me llamó la atención que ya monetiza, ya está cobrando por poner sus historias como cualquier otro influencer. Ok. A ver, ciberseguridad es un campo que a mí personalmente me encanta porque yo creo que uno en ciberseguridad no debe preguntarse, ¿me van a atacar? Sino cuándo. O ya me atacaron y ni siquiera me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Claro que es es un escenario muy probable, ¿no? Entonces, partamos de la base porque eso daría para otro podcast completamente, de que las empresas ya van a tomar las medidas o estándares mínimos que deberían de cuidado frente a ataques, ¿cierto? Ahora, acá el punto es llamar la atención hacia el ataque contra nosotros. El componente humano es, nosotros somos la máxima vulnerabilidad de las empresas, son los miembros de su equipo. Entonces, ese era exactamente el ejemplo que yo quería utilizar para este punto y es la parte de deepfakes. ¿Por qué? Porque hoy pueden hacer una videollamada. Hay un caso muy famoso de 2024 donde convencieron a una empresa, se llamaron a la persona encargada de hacer los pagos y le hicieron una videollamada donde estaba el CFO de la compañía y otros miembros del equipo y todos eran réplicas, eran falsos, o sea, todo estaba creado vía inteligencia artificial. Y en una llamada le ordenaron que hiciera una transferencia y fue una transferencia grande, como de 25 millones de dólares. Esto es una empresa constructora británica a la que le pasa esto. Y ha sido el caso más célebre y que más puso en el radar el tema de los deepfakes. Entonces, para las empresas, importante entender que no todo es a favor. Cuando ingresan herramientas tan poderosas también surgen amenazas nuevas, ¿no? Si yo digo, si a mí me llama mi jefe y yo contesto el teléfono y es mi jefe histérico pidiéndome que haga algo ya mismo, yo creo que una inmensa mayoría de las personas corren y lo hacen. Claro, y si uno identifica la voz, claro, el teléfono de él, es él, exacto. difícilmente. Pero ya no se puede confiar ni del número de teléfono. A mí me han llegado correos de la DIAN falsos, de @dian.gov.co, me han llegado correos de Migración Colombia falsos, le han llegado a clientes míos. Entonces uno ya toca desconfiar, pero toca como estandarizar la desconfianza. O sea, en ciberseguridad hay protocolos que se llaman así, protocolos de cero confianza. En tecnología, toca empezar a adaptar esos protocolos de cero confianza en determinadas situaciones de riesgo a las interacciones humanas. Entonces, si alguien me está pidiendo a mí una instrucción, debe haber un protocolo de verificación. Entonces, a mí me entró una llamada, listo, yo recibí la instrucción, vale, yo debo tener el deber de colgar y volver a llamar y confirmar con esa persona que sí me dio realmente esa instrucción de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, las empresas también deben buscar, identificar cuáles son esos puntos débiles, cuáles son sus puntos sensibles de ataque y empezar a establecer esos protocolos, porque sí vivimos en otro mundo, ¿no? Para mí, escuchar la voz de alguien cuando me contestaba era automáticamente es literalmente una verificación biométrica, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahí. Yo confío en la persona con la que estoy hablando. Ya no podemos y ya toca ver cómo se hace eso. Yo por lo menos hablé con mi familia y se lo expliqué. Yo les dije, no confíen en que yo los llame y les pida cosas. Si yo les pido algo raro, verifiquen. No confíen que soy yo. Y finalmente la conclusión de este podcast en general y la unificación de todos estos criterios se resume en un proceso y que es el punto número 10. Y es la gobernanza, cómo establecemos empresas o cómo creamos empresas o cómo reestructuramos y reorganizamos, porque esto también tiene una incidencia profunda en la arquitectura, profunda en la arquitectura de las empresas, de cómo entender y utilizar estas herramientas, cómo establecer protocolos de seguridad, cómo definir una política interna de uso, a quién le doy acceso y a quién no, qué hacer en casos de que nosotros tengamos una fuga potencial de información, donde revelemos secretos empresariales, donde generamos una afectación a terceros, una infracción a derechos de autor. Finalmente, esto, más allá de espantar a la gente para que utilice la herramienta, es decir, mire, esto es una herramienta con un gran potencial que puede agilizar procesos, reducir tiempos, mejorar la eficiencia de toda una organización, pero usted debe entender que trae unas complejidades y que usted debe asumir esas complejidades y poder
compensarlas o solucionarlas o establecer estas líneas para que esas complejidades no terminen, o sea, que no termine siendo más el costo que el beneficio al final del día. De acuerdo. Yo creo que lo primero para las empresas es, a ver, toda actividad comercial implica riesgos, ¿cierto? Eso es de las primeras cosas que uno ve en derecho comercial, pero yo determino el nivel de riesgo que quiero tomar. A mí me parece que el riesgo de no utilizar inteligencia artificial implica, pues es un riesgo sin sentido, de salir del mercado automáticamente, porque esto no es una ola, es más como un tsunami. Entonces, o te subes o te va a arrastrar y pues ahí vas a quedar acabado, ¿sí? Entonces, el punto es, como empresa, ¿qué debo hacer yo para poder adaptar mis procesos para lograr que ese ingreso de la inteligencia artificial sea responsable y sea correcto? Yo creo que lo primero es identificar los puntos de uso o de entrada. O sea, acá la pregunta no es si la gente está usando la inteligencia artificial. La gente la está usando. O sea, la gente la está usando. Como empresa, probablemente lo mejor que podrías hacer es darle versiones pagas. Porque fijo, todos están usando una versión gratuita de un modelo de lenguaje y están subiendo los tienes una fuga masiva clientes, de información confidencial. Claro. Exactamente. Ese es el primer punto es ese. O sea, ya estamos más allá de preguntarme si la están usando o no. Todo el mundo la está usando. Todo el mundo la está usando. El tema es que tú des las herramientas para que se pueda usar de forma segura. ¿Qué más? Identificar mis puntos sensibles. ¿Dónde están mis debilidades? ¿Qué información no debe abandonar mi empresa? Y con base en eso, comenzar a determinar los protocolos de cómo voy a proteger yo. Entonces, ¿qué considero yo que es un uso adecuado de inteligencia artificial? ¿Quién es responsable de cada uso? Entonces, pregúntale a la gente. Hay que preguntarle a la gente para qué lo están usando, dándoles confianza, ¿no? O sea, no se trata de decir la gente no lo vas a poder usar. De castigarlo. Va a tener consecuencias disciplinarias que lo hayas hecho, no. Cuéntame para qué lo estás usando, porque es que ahí es donde yo identifico, puede que yo ni siquiera supiera que yo podía mejorar un proceso mío utilizando inteligencia artificial. Y alguien lo hace en sus procesos. Y mi equipo ya lo está haciendo. Entonces, identifica dónde se está usando y mide los riesgos de ese uso y da las sugerencias de cómo hacerlo adecuadamente y capacitación. La capacitación constante es probablemente, como lo mencionábamos al inicio, por eso era tan importante, esto evoluciona demasiado rápido. Entonces, tú haces una capacitación de seguridad hoy que en un mes puede ya no ser útil. Entonces, hay que estar constantemente enseñándole a la gente. Estamos de acuerdo con que lo hagas, somos una empresa pro tecnología, pero ten cuidado con estas cosas. Yo creo que si uno logra hacer esas dos partes, ya tiene más de la mitad. Más de lo que la gran mayoría ya está haciendo. Claro, de lo que probablemente nadie está haciendo, si te soy sincero. O sea, pregúntate tú, ¿y cuántas empresas crees que tienen una política de uso de inteligencia artificial? Que era el punto final acá, gobernanza. Tener esos procedimientos establecidos es lo que diferencia a una organización que está preparada y no para la adaptación. Entonces, ahí hay criterios a los que yo puedo acudir. Están, como digo, el AI Act de la Unión Europea, que es eso que llaman como los principios de Bruselas. Es un buen punto para comenzar a aplicarlo. Tenemos los que les mencionaba de la Corte Constitucional. Entonces, basémonos en esos lineamientos de lo mínimo que yo debo hacer y con base en eso comencemos a construir. No es de coger y bajar una política, entonces me la conseguí por internet y ya la tengo. No, esto es muy adaptado a cada empresa. El uso de cada empresa varía, incluso si son empresas de la misma actividad, porque el uso con el que una empresa y otra se sienten cómodos es diferente. Entonces tampoco puedo pretender llevarme a mí a un estándar porque no lo va a haber. Se basa, yo creo que es en eso, es hacer primero un conocimiento interno de casos de uso, de cómo ya se está usando y empezar a mitigar riesgos, y con base, ese es, digamos, son como los cimientos. Y de ahí ya yo comienzo a crecer en lo que yo quiero desarrollar. Entonces, si yo quiero lograr algo específico, primero tengo que saber dónde estoy hoy ya. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ojalá tengamos otra oportunidad también para profundizar, porque cada uno de estos puntos nos da perfectamente para otro podcast. Pero bueno, la idea es conversar un poco sobre esto, mostrar un poco cuáles son esos puntos neurálgicos alrededor del uso y adopción principalmente de estas herramientas de inteligencia artificial en torno a la gobernanza corporativa de las empresas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Santiago, por la invitación.
Este fue otro episodio del podcast Derecho Entre Líneas, un espacio entre la Asociación Cavalier del Derecho y Cavalier Abogados, en el que hablamos de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. Nos acompañó como invitado el doctor Jorge Montes y quien les habla, Santiago Guevara. Espero vernos en una próxima ocasión y no olviden seguirnos en nuestras redes como @asociación Cavalier y @Cavalier Abogados. Hasta un próximo episodio.